quiero contarles o quiero empezar este video cuestionando ciertas cosas. No cuestionar desde el lado del ego o desde el lado de la soberbia, sino desde el lado o desde el lugar de alumno. Aunque sea maestra de yoga, hoy maestra formadora de yoga, sigo siendo alumna en muchos otros aspectos con mi maestra, pero también lo fui en un principio haciendo un instructorado y luego, bueno, el profesorado, luego la maestría y otras cosas también que he estudiado, no solamente yoga. Entonces, lo que se me viene a la cabeza viendo la estructura de de los estudios, mismo del instructorado, de los profesorados, es esta parte donde nos damos cuenta que salimos de estudiar 6 meses, 1 año, 2 años, porque hay diferentes tipos de estudios eh, en diferentes lugares. Cada uno tiene su estructura, obviamente, sus principios, todo. Hay muchos que nada tienen que ver uno con otro. Hay muchos que se basan en lo físico, hay otros que se basan mucho en lo espiritual, en lo emocional. Tienen diferentes enfoques. Pero en general, por lo que veo, estoy observando mucho últimamente. ¿Por qué? Porque empecé a dar el instructorado, mi primer instructorado. Entonces, lo que estoy observando mucho es esto de que los alumnos no salen con la seguridad para dar sus propias clases, para dictar sus propias clases, sus propios talleres, etc. Entonces es algo que me cuestioné muchísimo cuando empecé con esta idea de empezar a escribir el instructorado, de empezar a formarlo, de que se haga algo físico, tangible. Empecé a observar que los instructores, las instructoras en general, o profes también, por más que haga años que estudian, no salen con esa seguridad, no salen con ese afianzamiento que deberían para trabajar con cuerpos físicos, porque más allá de que uno sí trabaje la espiritualidad y la emocionalidad de las personas, también trabajamos el cuerpo físico. Y creo que es algo muy importante. Todo es importante, obviamente en conjunto e integralmente. Eh, pero no se ve muchas veces este afianzamiento para decir, bueno, si lo que estoy dando es bueno, eh, ¿por qué? Porque tiene ciertos factores o cierta estructura que armé, que diseñé con todo el corazón, y estoy segura que va a funcionar, estoy seguro que va a funcionar porque, primero porque lo hice desde el corazón, y segundo porque tiene bases sólidas, las cuales estudié durante un periodo de tiempo determinado. Lo aprendí, lo conocí, lo internalicé y lo exterioricé, lo practiqué, eh, me familiaricé con este contenido y ahora lo quiero brindar para acompañar y para ayudar a otros, a otras, a que comiencen este camino. Al ser coach ontológico, además de maestra formadora de yoga, me doy cuenta que falta esto de trabajar las creencias limitantes, esas creencias que nos limitan por ciertos factores externos que acarreamos desde pequeños, tal vez desde pequeñas. Es muy difícil trabajarlo, ¿por qué? Porque yo, ya les digo, observando esto, preguntando a instructoras conocidas, charlándolo, metiéndole cabeza a esa parte, que han estudiado en otros lugares, no donde yo estudié,
no tienen esta parte, este módulo. Entonces me pareció que estaba bueno incorporarlo al instructorado en sí, como si fuera un módulo al final. Perdón si hablo así, pero bueno, tengo tos, estoy bastante congestionada, pero se me ocurrió esto en este momento y quería compartirlo con ustedes. Es difícil porque así como hay lugares que le meten mucha garra o mucho énfasis a la parte física, sí te enseñan todo de anatomía, te enseñan la musculatura, el sistema óseo, todos los sistemas, cómo se complementan con los demás cuerpos. Te enseñan toda la anatomía de las asanas, que son las posturas de yoga. Es hermoso, es súper profesional para nuestro cuerpo físico, para conocerlo, para armar una estructura enfocada en si tenés una lumbalgia, una lordosis, una escoliosis, lo que sea, cualquier patología que podamos tratar con yoga, que en realidad, bueno, no es un tratamiento, es una práctica que ayuda a mejorar la calidad de vida con estas patologías, de las personas con estas patologías. Está buenísimo poner enfoque y hacer énfasis en esa parte física. También está buenísima la otra parte cuando los lugares o los maestros se tiran mucho para el lado espiritual. Eso está buenísimo también, porque no se deja de lado esa parte que no es menos importante. Entonces te enseñan mucha filosofía del yoga, mitología, en general la historia, de cómo surgió, dónde, toda la historia hermosa que hay detrás, cómo nos acompaña el yoga día a día mediante su práctica en todos los sentidos, dentro y fuera del mat, porque siempre digo, dentro del mat existen las asanas, las posturas que hacemos, las secuencias, y fuera del mat, yoga es otra cosa completamente diferente, es la unión con el todo también, es la unión con el universo, con todos los seres vivos. Entonces, es algo que vengo pensando hace mucho y que me gustaría saber ustedes qué opinan, más que nada, obviamente los instructores, las instructoras, pero todo el público en general que vea este video, porque está bueno hacer una catarsis sobre esto y realmente ponernos a pensar de decir, hay personas que ven el yoga no como un deporte, porque no lo es en algún punto, no lo ven como deporte, lo ven como algo súper, no sé, elevado, se podría decir, y en realidad es algo que tenemos al alcance de la mano constantemente. No solamente haciendo, ya les digo, las posturas en un mat o en una esterilla. Ven todo lo contrario, el otro lado, completamente. Ven el lado que uno tiene que estar en meditación constante, que no nos enojamos, que no decimos malas palabras, todo nos cae bien, tenemos un humor hermoso, nos levantamos con buena energía y no tenemos pesadillas, y me han cuestionado hasta cosas así. Entonces, a lo que voy es que no tiene nada que ver con esto. Sí nos malhumoramos, sí tenemos pesadillas, sí no podemos dormir muchas veces, sí se nos sigue haciendo un nudo en la panza,
y un montón de cosas más. Entonces, me encantaría que también el público en general, que tal vez nunca hizo yoga o tal vez probaron una clase y no les llegó en ese momento, se dieron la posibilidad y dijeron, bueno, no, esto no es para mí en este momento de mi vida y también está perfecto. Me gustaría también que opinen, ¿qué les parece esta parte de, de que los instructores o profes tengan esta confianza, esta autoconfianza al dar sus clases? Me parece súper importante esto. Yo en el último módulo del instructorado eh, hice un cuestionario eh, para descubrir las propias creencias limitantes de mis alumnos, de mis alumnas, del instructorado, eh, para ver qué los llevó hasta ese lugar y para qué es lo que sacan de esas creencias. Claramente las creencias limitantes nos limitan, nos llevan a ese lugar de confort que no es confortable, nos llevan a ese lugar de autoboicot constante, nos llevan a ese lugar de pensamientos constantes, intrusivos, que nos están diciendo no podés, no sos bueno o buena para esto, dedícate a otra cosa, no está bueno lo que haces, estudiaste un montón y no te acordás de nada y tenés que volver a leer los libros. Eh, Pasan un montón de cosas por la cabeza por esas creencias limitantes. Entonces, para poder sacarlas de nosotros, para poder eh, no evitar que nos pase, pero sí aprender a reconocerlas y aprender a, a decir, a decir ¿para qué me pasa esto? ¿O me está pasando esto en este momento? ¿Qué puedo hacer al respecto? Reconocerlas y poder mirarlas de frente y decir, esta o este no soy yo. Esto es algo que me pasa por tal y tal cosa y no tengo la culpa de eso. No es algo mío, es algo que viene desde hace mucho tal vez, por cosas que me han dicho, me han hecho creer desde pequeño, desde pequeña. Hay muchísimos factores que se encargan de, de poner o de crear este tipo de creencias, estas creencias. Entonces, básicamente lo que me pasa es que me estoy cuestionando muchísimo este tema porque lo veo constantemente. Veo que salen posgrados, veo que salen talleres de un montón de estos temas hablando y todo. Y me parece que la raíz del problema, si es que es un problema para ustedes, por eso me encantaría que me comenten y me encantaría que vean, que piensen y que analicen y que reflexionen sobre esto. A ver cuál es realmente la raíz, como les decía, la raíz de este problema. Yo creo que reside en la educación que uno recibe en los instructorados y también en los profesorados. Porque es algo que se podría trabajar desde un principio y que el instructor o la instructora ya salga con esa seguridad y esa confianza para dar todo ese amor, todo ese conocimiento que tiene y que adquirió durante ese periodo de tiempo. Esto estaría buenísimo. ¿Por qué? Porque erradicaríamos completamente el tema de la monetización del yoga de alguna manera. Tal vez es muy fuerte lo que estoy diciendo,
porque puede haber personas que piensen, le eh, está hablando mal de otros lugares o de otros maestros etcétera. No va por ese lado. Va por el lado de ser conscientes en que hay personas que porque lo hacen porque realmente lo necesitan para cambiar algo dentro suyo, porque están buscando ayuda, algún tipo de ayuda. Hay otras personas que lo hacen para tener una salida laboral, porque les gusta enseñar, porque se levantaron un día y dijeron, a ver, quiero probar esto, y está buenísimo eso también. Hay diferentes motivos por los cuales las personas empiezan un instructorado, ya sea de yoga o de cualquier actividad, de cualquier práctica. Pero yoga, al tener esto espiritual, de trabajar el cuerpo, la mente y el espíritu, creo que tendríamos que pensar en los alumnos, en las alumnas, que están atravesando este camino, que están en este camino de conocimiento y el por qué lo hacen. Cada uno tiene sus motivos para hacerlo, pero a lo que voy específicamente es realmente ponernos en su lugar, de que ya están invirtiendo en ellos, tal vez les cuesta, tal vez no les es fácil decidirse por propias creencias limitantes como lo son la edad, por ejemplo. Me ha pasado que me ha dicho gente adulta, quiero empezar el instructorado, pero ya a esta edad, ¿qué voy a enseñar? O sea, me ha pasado, me han cuestionado muchísimas cosas. Y todo se basa en la seguridad y en la autoconfianza que uno tenga. Perdón, hago un paréntesis por los sonidos ambientales, por los sonidos exteriores. Estoy grabando desde el celu y se puede escuchar todo. Cierro ese paréntesis y sigo. Entonces estaría bueno que uno como profe, como maestro, formador, en realidad, se ponga en los zapatos de cada uno de sus alumnos y pueda interpretar esto. Entonces, para resumir, a lo que voy es poder decir, bueno, listo, voy a hacer un instructorado, voy a empezar a dar un instructorado porque me encanta, porque me gusta acompañar a las personas, porque tengo esto para dar, que es lo que aprendí y me encanta. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer lo más completo posible? Siguiendo ciertas bases, de decir, sí, obviamente no vas a dar mitología del yoga, porque obviamente que tenés para rato, igual que anatomía, no vas a dar todos los sistemas, no vas a dar tal vez todas las patologías, pero sí decir, bueno, listo, tengo una base y le doy las herramientas a esta persona que está invirtiendo su tiempo, su energía, su dinero, y que salga a la vida otra vez como un niño o como una niña, con esa seguridad de decir, tengo las bases. Entonces, cerrar con este módulo de trabajar esas creencias, de decir, lo que tengo, esto que invertí mi tiempo y esto que tanto esmero le puse y que tanta energía le puse, va a dar frutos. Y voy a tener paciencia y voy a trabajar por esto porque realmente yo considero que estoy preparado, que estoy preparada. Entonces, más que hablar desde el ego, hablar
desde la soberbia, como tal vez pueden pensar algunas personas que vean este video, es hablar desde el corazón y es invitarlas a los maestros, formadores, que puedan ver ese lado humano. No digo que mi instructorado sea perfecto, ni mucho menos. Tal vez lo ve un maestro con mucha más experiencia que yo, con muchos más años, o no, o alguien que tal vez recién se egresa, pero con otra visión, y dice, mira, Mel, te puede faltar acá, te puede faltar esto, te puede faltar... Pero sí, esa es la idea, es ayudarnos también en una comunidad mucho más grande que un país, mucho más grande que una ciudad. Es trabajar realmente en conjunto, entre todos, para que esas personas que se van uniendo a esto tan hermoso, a esta práctica tan hermosa, ancestral que es el yoga, eh, puedan salir con esas bases, con esas pequeñas bases sólidas de decir, sé esto, sé esto, sé esto, ¿por qué voy a tener miedo? Y ahí poder hacerles interpretar mediante preguntas, mediante cuestionamientos, mediante trabajos introspectivos, mediante muchísimas herramientas que tenemos, que adquirimos a lo largo de la vida, poder transmitirles esto, ayudarlos, acompañarlos desde el lado humano, no como si fueran a una cátedra de cualquier facultad, que hay miles de chicos, de chicas que recién arrancan y está el maestro allá, por allá adelante, que no ni siquiera lo ves de tantos alumnos que hay, y te habla y vos le tenés que decir, hable más fuerte porque no lo escucho. Ser más humano, conectar realmente con esa base, con esas raíces que nos trae el yoga, que nos trae desde siempre el yoga. Me gusta hacer esta reflexión porque es algo que realmente me he cuestionado yo. A mí, la verdad, doy gracias a Dios, al universo, a la vida, que me tocaron maestras. Yo tuve mi primer maestra en el instructorado y después ya de ahí para arriba, digamos, profesorado, maestría y otros cursos que he hecho, tuve otra maestra. Y la verdad que cuando empecé el instructorado lo hice obviamente sin conocer nada, sin haber experimentado nada. Yo empecé a ir a clases de yoga normales y bueno, sufría de mucha ansiedad, ataques de ansiedad. Yo pensé que eran ataques de pánico en ese momento y no lo eran. Miedos constantes a todo. Y entonces es como que lo hice, pero como medio a ciegas. Pero después ya cuando hice el profesorado, pasó un tiempo y después hice el profesorado, eh, ahí empecé a conectar desde otro lugar con mi maestra. eh, yo la veía a ella tan segura, la veo a ella tan segura, tan amorosa, siempre tan real, tan humana, tan que te puede dar ejemplos básicos, comunes del día a día que nos pasan y que tal vez no lo decimos, y es auténtica, es humana, es una persona eh, maravillosa en los aspectos en los cuales yo la conozco. Hace poco tiempo tuve el placer de conocerla porque yo la conocía de manera online nada más. Eh, las veces que vino a Buenos Aires no había tenido la oportunidad de ir a visitarla y hace poco la conocí y me irradió el mismo amor que irradia mediante una cámara, así como estamos nosotros. Entonces, ella me enseñó con el ejemplo,
con el ejemplo de que si uno sabe y de que si uno lo hace con amor, no importa después lo demás, no importan las críticas, criticar, hay gente que siempre te va a criticar, no importan esos miedos que a uno le agarra en ese momento donde va a dar su primer clase. eh, Vos vas a hacer lo que te nace, vos vas a hacer lo que aprendiste y, y si lo haces con amor va a salir bien. Eh, y bueno, y yo aprendiendo eso y ella trabajando de esa manera y con charlas y con mate por medio de la cámara y que tal vez se pasaba el tiempo de la enseñanza, digamos, de la cátedra, y ella se quedaba más tiempo, se queda más tiempo hablando, charlando con sus alumnos. Como ella dice, espero este momento porque amo este momento y hace años es maestra. Eh, y, y aprendiendo de esa manera, me empecé a cuestionar eso también, que yo veía en otros eh, maestros, en otros profes, de que no le transmiten esa confianza. Ella tal vez no te hace un módulo de las creencias limitantes en sí específicamente, a ver por qué te pasa esto, pero lo trabaja durante todo el periodo, o sea, lo trabaja eh, los 6 meses, el año, los 2 años, lo que sea que dure la formación, ella te lo va trabajando y te lo va transmitiendo de una manera genuina, normal, real, con ejemplos comunes de todos los días, de decir, bueno, no, mira, si te pasa esto, tal cosa, y te lo charla desde el amor, desde que quiere que estés bien, simplemente, ¿me explico? Y es una persona que tal vez si no tenés para abonarle en ese momento del uno al tanto, te dice, tranqui, interpreto cómo está la situación, interpreto, ¿por qué? Porque su propósito de vida o uno de sus propósitos de vida, yo creo, viéndolo desde afuera, es el acompañar y es el transmitir ese conocimiento, porque el conocimiento que no se transmite se pierde, es así. De nada vale estudiar y estudiar y estudiar si queda acá. Sí, uno lo tiene como enseñanza propia, como transformación propia, pero la verdad es que transmitirlo es otra cosa completamente diferente. Te lleva a un lugar maravilloso. Y yo quería compartirles esto porque tiene mucho que ver la actitud para con nuestros alumnos. Tiene muchísimo que ver. Eh, y quería transmitirle también a esos alumnos que están estudiando ahora y que les da miedo, que se sienten frustrados a veces porque no les sale una asana, porque no se acuerdan todos los llamas o porque no se acuerdan todos los niyamas o porque X, eh, que tranquilos, que ya va a llegar y que la experiencia y que el tiempo y que la perseverancia y el no obsesionarse con las cosas y no obsesionarse con el cuerpo, con ser más flexible, con tener más fuerza para hacer una asana de fuerza, por la alineación de los hombros y, y toda esa cosa, toda esa vorágine que nos armamos en la cabeza constantemente, que son las excusas para no liberarnos realmente, para, para no realmente conectarnos entre nosotros. Es la mente y tenemos que acallar ese ruido mental, esas fluctuaciones mentales que nos pasan constantemente, esos pensamientos intrusivos que son negativos, que te dicen, ay, pero no te acordás y no vas a aprobar el examen y tal y tal. Eh, eh, es cambiar el chip, tanto como maestro formador, maestra formadora, como alumno.
es realmente conectar con la esencia del yoga y realmente preguntarnos para qué estoy acá, por qué elegí este camino. La vida quiere que esté acá hoy y de esto tengo que aprender algo y tengo que no dar lo mejor de mí, sino hacerlo con amor, aprovechar este momento que la vida me está regalando, que yo también me estoy regalando, eh, y realmente disfrutarlo y olvidarse de todas esas trabas mentales que se aparecen constantemente, hasta en sueños, porque me ha pasado que me han contado que soñaron que les iba mal en un examen y todo, y es como, hay algo que no está bueno, que no está bien ahí. O sea, que no te deje dormir algo es como bastante heavy, me parece. Hay algo que te está atormentando y no está bueno eso, porque la esencia del yoga no es eso. Entonces, básicamente para redondear, estaría bueno, sí, si quieren, seguir hablando de este tema, pero para redondear y para no hacerla muy larga, eh, me encantaría que me digan qué opinan, me encantaría que me cuenten sus experiencias, eh, me encantaría que también, ¿por qué no?, se animen aquellos que no estudiaron, que no hicieron instructorado o que hicieron un instructorado y les pasó algo de esto, se inscriban eh, en mi instructorado o no, o me consulten cosas si es que quieren saber algo, si es que les gustaría charlar más de esto, tienen alguna opinión eh, parecida a la mía o no, y pueden darme sus devoluciones también. Eh, Está bueno poder hablar de cosas que pasamos como alumnos o que pasamos como personas, que también uno ve de afuera y dice, me parece que esto no está bueno, y que lo podamos decir. Está buenísimo eso, porque en el yoga parece que no también, pero hay muchos tabúes, muchas cosas, muchas cosas muy cerradas, eh, como estas creencias de la gente, de, como les decía, del mal humor, de ser flexible, entre otras cosas, hay muchas cosas. Eh, y está bueno que se hable de eso, y está bueno también que se hable de los maestros, de, de cuando llevan la formación, el estudio, la práctica de sus propios alumnos a ese nivel de autoexigencia, que no está para nada bueno, porque uno es persona antes que maestro, antes que alumno. Entonces está bueno ser empático para con el otro y, y no presionar de alguna manera. Eh, Dejar fluir en la enseñanza y interpretar realmente que el yoga es un camino, no es un certificado. Es un camino. Hay muchos practicantes de yoga que no se dedican a enseñar, eh, y tienen muchísima experiencia en este camino, en este sendero. Eh, y no se dedican a enseñar, lo hacen como práctica personal, y eso está buenísimo también. Entonces a lo que me refiero es que esto no nos califica o no te califica. El tener un certificado y el tener las mejores notas o el haber leído tal libro y tal libro y tal libro no te da más experiencia o no te da más eh, nivel que, que otro que recién empieza. Entonces está bueno esto de, como les dije, de ser empáticos, de poder enseñar desde el lado humano y de entender que cada persona tiene un mundo detrás, una vida detrás,
que tal vez le pesa muchísimo en el día a día o en ciertos momentos de su vida o de su día, pero todos de alguna manera acarreamos con cosas que tenemos que aprender a despojarnos de eso y aprender que no es nuestro y aprender que simplemente se dio así y aprender algo de eso. Entonces enseñar desde ese lado, enseñar que toda creencia limitante que uno tenga viene desde algo ajeno, desde algo exterior a nosotros y que se va a ir. Tenemos que aprender algo de eso y luego se va. Entonces, cuestionarlas y cambiarlas nos hace cambiar a nosotros y nos hace transformar a nosotros. Y esa seguridad y esa confianza es la misma que le vamos a transmitir a nuestros próximos alumnos, mismo en las clases, no solo en las formaciones. Así que bueno, por acá, hasta acá el video de hoy. Hacía mucho que no subía nada y nada, y era eso, era simplemente una reflexión de alguien que mucho tiempo pensó que sí le da otro nivel el estudio, leer, aprenderse los significados y no estudiar de memoria, porque estudiar de memoria no sirve y bla, 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 bla. Hoy que aprendí o que me di cuenta de todo esto, me doy cuenta lo importante que es el entender y el interpretar ese lado del otro, el tiempo del otro de aprender, ¿no? De darnos cuenta que no todos tenemos el mismo método de aprendizaje y que mucho de ese aprendizaje va a estar condicionado por el aprendizaje de la vida, que es la experiencia. Así que bueno, resumiendo hasta acá el video y espero que me comenten y espero que lo compartan si les gusta y espero que se suscriban al canal. No sé bien cómo es esto, ya les digo, pero si ponen me gusta, lo comparten, se suscriben, me siguen en Instagram también si quieren. Estaría buenísimo porque me ayudan un montón y no quiero hacer como mucho marketing, pero bueno, si lo hacen no me ofendo. Así que bueno, les mando un beso y espero que les haya gustado el video, que les haya gustado la reflexión y que tengan un hermoso día. Gracias.